Hola, buen día nuevamente. Vamos a dar esta charla. Me presento nuevamente. Mi nombre es Jonathan Rubalcaba Ortega. Soy médico radiólogo. Vamos a ver algunas técnicas multiparamétricas. Ya hemos visto esta charla en otras ocasiones, pero bueno, creo que vale la pena volverla a retomar y que tengamos con certeza qué más podemos hacer para dar aproximaciones diagnósticas. Los objetivos van a ser reconocer las técnicas avanzadas más utilizadas. Los que ven rezo, pues obviamente ya las conocen y las aplican. El para qué y cómo se utilizan y algunas de las limitantes que vamos a ver. Como ya sabemos, la resonancia magnética proporciona detalles anatómicos, estructurales, en una forma multiplanar de lesiones del sistema nervioso, pero también sabemos algunas limitaciones en su especificidad. Esto ha llevado a que en las últimas décadas el desarrollo de técnicas de imagen por resonancia midan cuantitativa o semicuantitativamente una serie de propiedades biofísicas del tejido cerebral, los que nos da para realizar algo más y que no nos quedemos en una forma tan estática al revisar los estudios. Obviamente esto nos permite caracterizar mejor los cambios regionales del entorno microestructural, principalmente cerebral. Vamos a abordar algo de la difusión, de la perfusión y de la espectroscopia. Vamos a tener en forma general que la difusión pues, nos proporciona información sobre la celularidad y el movimiento de las moléculas de agua. La perfusión proporciona información de la angiogénesis, la vascularización y las alteraciones hemodinámicas. Y la espectroscopía proporciona información sobre la composición de metabolitos dentro de un tejido. Estas imágenes que tenemos a la derecha, esta de aquí, pues obviamente es una difusión con una lesión por abscesos cerebrales. La del lado derecho es una perfusión, con una fusión tanto del contraste como en el mapa de colores. Y obviamente la gráfica que tenemos abajo es una espectroscopía normal donde nos muestra los principales metabolitos del cerebro que estudiamos, aunque no son los únicos. Como ya comentamos, la difusión proporciona información sobre la celularidad y el movimiento de las moléculas del agua. Son secuencias spin-echo en las que el contraste de las imágenes dependen del movimiento molecular microscópico aleatorio del agua y evalúa el entorno global de la célula y se alteran enfermedades que ocasionan cambios en la viscosidad de los fluidos, dentro o alrededor de las células, o cambios en los componentes propiamente de la membrana. Como ya vimos, es la imagen que tenemos en la secuencia de difusión. En la perfusión va a proporcionar información de la angiogénesis, la vascularización y alteraciones hemodinámicas. Esto nos lleva a que es el aporte de sangre a un determinado tejido. Esto es lo que en realidad significa lo que es la perfusión. Y se refiere a un conjunto de técnicas desarrolladas para la obtención de medidas no invasivas de parámetros hemodinámicos. Siempre va a ser esto complemento al estudio convencional, tanto la perfusión como la espectroscopía. La difusión prácticamente la tenemos en todos los protocolos ya realizada, entonces, pero la perfusión y la espectroscopía siempre va a ser un complemento. La espectroscopía es una técnica que proporciona información sobre la composición de metabolitos dentro de un tejido. Mediante procesos matemáticos, transforma la intensidad de señal en una función de frecuencias y estas últimas las representan en un espectro. Y se van a dar como pequeñas diferencias de frecuencia y son la base para distinguir los distintos metabolitos que presentan entre sí los distintos núcleos al girar en el campo magnético. El tiempo de eco habitualmente usado va desde 18 hasta 288, dependiendo cómo tengan ustedes sus parámetros. Algunas de las marcas comerciales los ponen ya fijos en 30 o 35 o 44 y el tiempo de eco intermedio largo en 130 o 144 y hasta 288. Está la diferencia en algún momento entre un tiempo de eco corto y un tiempo de eco largo. El tiempo de eco intermedio largo nos va a dar tres metabolitos esenciales, como es el N-acetilaspartato, la creatina y la colina. Y cuando usamos tiempo de ecos menores, nos va a dar más metabolitos, principalmente buscando el minoxidil, obviamente trópico de creatina, el glutamato y la glutamina, y en algún momento en ambos puede tenerse los lípidos o el lactato.
En la difusión, pues obviamente vamos a tener el coeficiente de difusión aparente, que es una representación de un promedio de los valores de B propiamente de la difusión. En la perfusión podemos obtener el volumen sanguíneo cerebral relativo, el flujo sanguíneo cerebral relativo, el tiempo de tránsito medio, el tiempo de tránsito promedio. Y obviamente en la espectroscopía, como ya lo comentamos, vamos a tener los principales metabolitos en los cuales van a tener la intensidad de señal o la frecuencia y van a resonar en partes por millón, habitualmente leído de esta manera, ¿no? En la perfusión, tanto en la difusión como en la perfusión, podemos usar mapas de colores. El mapa gris del coeficiente de difusión aparente es el más habitual, pero también lo podemos hacer en otros mapas de colores. Y obviamente en la perfusión también utilizamos mapas de colores donde se aproximan los tejidos a un color determinado. Habitualmente el rojo es el que tiene más contraste. Vamos a entrar a la difusión. Como ya les comentamos, va a correlacionarse con el coeficiente de difusión aparente en español o en inglés ADC. Habitualmente muchas de las veces lo otorgamos como ADC. Los valores normales en sustancia gris cortical va desde 833 por 10 a la menos 6 milímetros cuadrados por segundo, y para la sustancia blanca de 701 aproximadamente. En tumores de alto grado, principalmente glioblastomas o anastrocitoma anaplásico y metástasis, puede ir desde 700 hasta 780 por 10 a la menos 6, y el linfoma ha demostrado ser de 510 por 10 a la menos 6, y los tumores de bajo grado, pues obviamente arriba de 1, entonces, o de 1000, pues en este caso. Entonces vean cómo en algún momento la difusión nos puede ayudar a sacar un ROI para que podamos tener algo semi-cuantitativo y poder tener una aproximación diagnóstica. Veamos cómo la isquemia se va a comportar en una secuencia de difusión y una secuencia de coeficiente de difusión aparente. Vean como aquí no hay gran ciencia, o sea, entre menor señal en el ADC y por componente territorial, pues vemos que es una isquemia, y en tumores de bajo grado, vean como la lesión temoral izquierda es más un edema tumoral, no tiene reforzamiento, y obviamente el ADC, la difusión es negativa y el ADC es mayor, ¿no? Es blanco, entonces esto se representa como un tumor de bajo grado. Obviamente algún diferencial de esto pues es una encefalitis. En la perfusión, el que más vamos a utilizar, estamos hablando de los tumores, es el volumen sanguíneo cerebral relativo. Ya cuando se adquiere la secuencia y después del postproceso, se coloca un rollo en la sustancia blanca contralateral para sacar un índice, ¿sí? Las proporciones medias del volumen, del índice del volumen cerebral relativo, es en lesiones, está calculada en lesiones de alto grado, han demostrado ser de entre 1.9 hasta 2.2 o más, en comparación con 1.3 en lesiones neoplásicas de bajo grado. Entonces, dependiendo de algunas de las revisiones que ustedes vean, prácticamente arriba de 1.2, hasta menos de 1.8, 1.9 o 2, pueden considerarse lesiones de bajo grado. Esto siempre comparándolo con el estudio convencional, obviamente, y cuando ya son arriba de 2 o 2.3 o 4, pues obviamente potencialmente estamos hablando de un tumor de alto grado. ¿Cómo se comportan aquí? Vean esta lesión. Es una lesión intraaxial en hemisferio derecho, con zonas irregulares, engrosadas y nodulares, con edema perilesional. Vean cómo hay un alto componente de necrosis. Aquí hay lesiones con reforzamiento interno. Como ya sabemos, estas no se documentan como lesiones satélites, dado que las lesiones satélites, para considerarlas así, debe haber una lesión que esté libre de edema vasogénico, dado que cuando es un tumor de alto grado, cuando hay edema vasogénico, prácticamente todo eso es infiltración asociada. Aquí tenemos el índice, un 2 o 2.2 alto, como ya lo comentamos. Vean cómo hay una inversión de la curva habitual. En acetil-aspartato está aplanado, también la creatina y la colina está súper elevada. Y obviamente este pico que va abajo es el lactato, que va a resonar entre 1.2 y 1.3. Y este es un tiempo de eco intermedio o largo, ¿no? En comparación con una zona prácticamente normal. Vean cómo esta
este pico se mantiene, o esta gráfica se mantiene dentro de la normalidad. Entonces, esta es la comparación de una contra la otra, independientemente que en las secuencias convencionales sepamos que esta es una lesión tumoral de alto grado, pues obviamente la espectroscopía nos da más para pensar en esto. ¿Qué nos va a dar la espectroscopía? Pues obviamente metabolitos, el índice con tiempo eco largo, entre la colina y creatina de 0.7 a 1 en sustancia gris y de 1.2 a 1.4 en sustancia blanca. El índice con tiempo de eco corto, entre la colina y la creatina, es de 0.6 en sustancia gris y de 1 en sustancia blanca. Y en lesiones de alto grado, este mismo índice, arriba de 2.2 y en las de bajo grado de 1.5. Como lo comentábamos, que los valores tienden a ser similares a los de la perfo, pues prácticamente no lo son. Vean cómo esta es una lesión intraaxial con una mayor zona densa en el centro. En la resonancia magnética no tiene reforzamiento. Esta es la tomografía. Se ve más densa, puede sugerir a lo mejor sangre o un componente cálcico, pero bueno, cuando tenemos la espectroscopía adquirida, vean cómo el pico de colina prácticamente es mucho más alto que la N-acetilospartato y la creatina, y vean también cómo el minoxidil se sube más que esos dos picos, no alcanza la colina, pero pues prácticamente cuando hay que buscar números de bajo grado, hay que hacer, lo ideal es hacer los tiempos de eco intermedio largo y uno en tiempo corto en las mismas regiones, principalmente para hacer un cálculo con el minoxidil. En el linfoma primario del sistema nervioso central, el ADC se va a comportar muy bajo, lo que sugiere un empaquetamiento celular denso. Hay menor perfusión debido a la falta de angiogénesis y la relación colina-creatina en la espectroscopía es alta debido a un alto recambio de la membrana. El pico alto de lípidos a 1.3 o lactato debido a la infiltración por macrófagos, esto es su explicación, incluso sin necrosis y niveles muy bajos de N-acetilospartato. Obviamente en pacientes inmunocomprometidos puede ser más heterogéneo con necrosis central o hemorragia. Vamos a ver aquí un ejemplo. Vean cómo hay una lesión intraaxial occipital izquierda con importante componente sólido tumoral. El reforzamiento, vean cómo es intenso y aunque es heterogéneo, pero tiende a ser prominentemente intenso. En el ADC tenemos algunas zonas con menor ADC y cuantificación, tanto semicuantitativamente como cualitativamente, y algunas zonas con menor ADC. La perfusión, pues obviamente está hipoperfundida. Hay unas zonas con mayor hiperperfusión, pero predomina la iso y la hipoperfusión. Entonces vean cómo aquí también en la espectroscopía llegamos a tener en este ejemplo el N-acetilospartato súper disminuido. El pico de lípidos está incrementado y obviamente la colina, vean cómo está súper aumentada. Aquí también llegamos a ver esta misma lesión. Vean cómo los lípidos permanecen así. Entonces, vean cómo se hace la diferencia entre podeco corto, entre un podeco intermedio o largo, así le llamamos. Pero pues este pico de lípidos automáticamente permanece aumentado, porque habitualmente si se invierte en el tiempo de eco intermedio largo, este pico se iría para abajo y sería lacta. Entonces, este es un ejemplo de un linfoma. Este es un ejemplo de un glioma de alto grado. Vean cómo existe una lesión talámica del lado derecho con importante hiperintensidad de la difusión. Vean cómo su componente es sólido. Tiene algunos componentes de necrosis intralesional, el efecto de masa, y obviamente cuando empiezan ustedes a leer esta pura gráfica nada más de verla, pues obviamente sabemos que esta es la colina y este es el N-acetilospartato, entonces también se disminuye. Esto prácticamente por secuencias convencionales, y este comportamiento es un tumor de alto grado hasta no demostrar lo contrario. Para recordar, las lesiones nodulares con reforzamiento grueso tienen como diferenciales estas. Recordemos, las metástasis, las infecciones crónicas o las lesiones granulomatosas. Vean cómo en esta lesión tiene una lesión en el tallo cerebral con reforzamiento heterogéneo, algunas zonas con mayor nodularidad. Sí tiene un ADC disminuido, por lo menos de 643, pero vean la perfusión cómo está elevada y prácticamente cómo aumenta la espectroscopía
la colina y disminuye el N-acetil-aspartato, y obviamente cuando hacemos un tipo de eco intermedio, se aumenta el lípido, que nos hace pensar que esto es un tumor de alto grado. Este es un tumor de alto grado que obviamente ya no entra a la biopsia y prácticamente se da tratamiento así, ¿no? Este es un glioblastoma. Vean cómo hay una lesión con reforzamiento nodular, aunque también tiene reforzamiento interno. Única lesión precentral del lado izquierdo con algo de edema perilesional en un paciente de 67 años. Este paciente obviamente entra a biopsia y se confirma un primario de glioblastoma. Obviamente su diferencial puro era una metástasis única, primario por determinar. Pero pues bueno, teniendo esto, cuando se le hace el control, vean cómo estos cambios, tanto de la biopsia como post-radioterapia, son secuelares. De igual manera en estas secuencias contrastadas. Y en algún momento aquí lo que hay que recordar es que cuando tenemos este tipo de lesiones, el edema es el que nos va a extender a estas lesiones. Recordemos, el glioma de bajo grado comúnmente se va a dar en adultos jóvenes en este rango de edades. El ADS va a ser alto, el volumen sanguíneo cerebral relativo, el índice va a ser menos de 2 o entre 1 y 2, y la relación colina-creatina tiene que ser menos de 1.8. El N-acetil-aspartato tiende a ser alto y puede haber ausencia de lactatos o lípidos en la espectroscopía. Entonces vean cómo esta es una lesión o un comportamiento de edema tumoral temporal izquierdo, con hiperintensidad en secuencias de inversión-recuperación, en secuencias T2, con reforzamiento no hay medio de contraste, y en el ADC se observa hiperintenso, con mayor difusión del agua, y vean cómo en la perfusión prácticamente está hipoperfundido, y como el ioinositol se aumenta aquí en forma importante, casi alcanzando el pico de N-acetil-aspartato. La colina y la creatina se mantienen similares, aunque aquí en el tiempo corto se aumenta la colina, pero el N-acetil-aspartato no baja tanto, pero pues solo podemos hacer en un tiempo de eco corto el ioinositol para poder hacer el cálculo de la colina y creatina, y también poder hacer algún índice con el mioinositol. Recordemos las encefalitis o las encefalitis paraneoplásicas. Estas son lesiones inflamatorias de los ganglios basales, y estos se pueden asociar a tumores en un 75%. Esta es una encefalitis anti-CB2 y principalmente en cáncer pulmonar de células pequeñas. Entonces vean cómo el comportamiento de este tipo de lesiones también nos va a llevar a sugerir comportamiento inflamatorio, autoinmune principalmente, y este tipo de lesiones, pues no sabemos que no tienen hiperperfusión, no tienen reforzamiento, el ADC prácticamente no existe o es de ISO hiperintenso, y pues prácticamente la espectroscopía no va a tener algún problema, aunque se aumenta un poquito el pico del lactato, pero bueno, eso también nos puede sugerir que es algo inflamatorio. Este es un ejemplo, este es un ejemplo importante. Teníamos el antecedente ya tenía el antecedente en un oligodendroglioma con biopsia, viene a su estudio de control y localizamos la lesión, obviamente, principalmente córtico-subcortical. Este es el estudio que teníamos, no teníamos nosotros los estudios previos, con heterogeneidad en la secuencia de ADC, la difusión prácticamente se ve muy X, como que tiende a insinuarse un poco de mayor reforzamiento. Pero lo interesante de esto es que cuando hicimos la correlación con la espectroscopía, y esta fue no pedida, esta fue porque la hicimos en forma activa en el servicio, pues vemos cómo estos índices están aumentados, ¿sí? Y esto, cuando hablamos con el cirujano, prácticamente lo sugerimos. Si es un oligodendroglioma, o si lo sugerimos nosotros por imagen, pero lo que nos llama la atención es esto y algo del comportamiento inespecífico, y el estudio lo dejamos como la posibilidad de que haya un comportamiento anaplásico. Cuando se opera, y obviamente esto le da luz al cirujano, porque aparte de esto lo manda a hacer con mayores reactivos las muestras, y obviamente el resultado fue un oligodendroglioma anaplásico sin otra especificación. Entonces, esto es interesante cuando nosotros tenemos y sabemos y qué más podemos hacer.
Un glioma de bajo grado, esta paciente la recordamos bien porque llegó por cefalea por el COVID. Este fue un hallazgo incidental. Vean cómo tenemos una lesión frontal inferior del lado derecho, donde la difusión prácticamente el ADC está aumentado. Obviamente al compararlo con el otro lado, pues vean la media, está mucho más aumentado que el otro lado. No tiene reforzamiento, obviamente la perfusión está disminuida cuando comparamos la curva violeta con la curva verde, o sea, que es la normalidad, y cuando tenemos el índice de colina creatina, tenemos en 1.11. Este paciente venía solamente por cefalea, en el contexto de la pandemia, pues obviamente se la checaba más a que estaba infectada por el COVID, y este fue un hallazgo. Este ya tiene 3 controles, prácticamente la lesión está igual. También le hicieron medicina nuclear, donde se comporta de igual manera como un tumor de bajo grado, y vean la curva de perfusión. Esta es una de las curvas y de valoraciones cuantitativas de la perfusión, donde entra aquí el contraste, llega a su máximo pico la llegada del contraste de la sangre al cerebro y la salida del medio de contraste. Su representación en mapa de colores, donde recordemos que habitualmente los tonos rojizos son los que llevan mayor contraste, y aquí sí, en algunos de los proveedores, chequen bien sus metabolitos para que no se vayan a hacer bolas de acuerdo a la cuantificación. Los abscesos van a tener un ADC uniformemente bajo, menor de 700, la perfusión baja, y la espectroscopía nos va a mostrar productos de degradación de proteínas, aminoácidos, acetato, succinato o lactato. Entonces, aquí tenemos múltiples abscesos piógenos, o sea, prácticamente este es un comportamiento típico por resonancia de abscesos. Vean cómo hay hiperintensidad, una muy marcada hiperintensidad de la difusión, un reforzamiento lineal, bien definido y continuo. Y obviamente cuando hacemos la espectroscopía en algunas de las zonas externas a la zona de necrosis, aún así podemos tener aumento de la colina, pero vean en este tiempo de eco intermedio o largo, tenemos la inversión del pico, donde esto nos habla más del lactato, y vean cómo en el tiempo de eco corto este pico se súper aumenta. Entonces esto prácticamente se queda como una etiología infecciosa favorecido por la convencional. Recordemos que no todo esto, la espectroscopía, no podemos hacer diagnóstico de algún tipo de tumor por esto, sino que necesitamos las secuencias convencionales. Este es otra lesión por un absceso, vean del lado izquierdo, vean cómo nosotros tratamos de hacer la comparación de un ROI en la perfusión, en el volumen sanguíneo cerebral relativo, contra una zona principalmente en la periferia, y vean cómo en la espectroscopía se aumenta principalmente los lípidos y el lactato en este punto, y prácticamente se aplanan todos los demás. Este es otro ejemplo de toxoplasmosis, con lesiones con reforzamiento irregular, tenue y deshilachado, principalmente los ganglios basales y en la región occipital. Esta es una fusión en la perfusión. Vean cómo hacemos los ROIs. El ROI del 1 es el que agarramos como, en este caso, como para comparar. El 2 en una zona menor y en la zona de menor reforzamiento. Vean cómo esta zona prácticamente se aplana, que es esta. La 3 está hipoperfundida, la 3 es esta, y obviamente esta es la zona normal, ¿no? Este es otro ejemplo de la espectroscopía, la misma lesión, obviamente ya con tratamiento. Vean cómo automáticamente se aplanan todos los demás y nos sigue mostrando los importantes picos de lípidos o lactato. Lo que hay que tomar en cuenta también son las imágenes post-tratamiento, que esto se debe a un aumento de captación de gadolíneo sin que exista aumento de la actividad tumoral, y esto se le conoce como pseudoprogresión. Aquí vamos a tener representación como un ADC alto, mayor de 1000, la relación o el índice del volumen sanguíneo cerebral baja, menor de 2, y la relación en la espectroscopía de colina creatina también baja, menor de 1.8. Se va a deber a cambios inflamatorios e incremento de la permeabilidad vascular secundario a la irradiación, y obviamente se va a dar en mayor en pacientes con terapia combinada. Se consideran cambios desde 3 a 4 meses, y algunos los consideran como una entidad intermedia a una verdadera radionecrosis. Entonces,
Cuando hay progresión verdadera, vean cómo podemos tener un ADC bajo, menor de 1000. Aquí se invierte todo, más de 2 y más de 1.8, tanto en la perfusión como en el índice de la colina de creatina. Este es un ejemplo de la literatura, como aquí hay unos cambios quirúrgicos posoperatorios o cambios posoperatorios. Aquí hay unas zonas con mayor reforzamiento irregular y engrosamiento. En la perfusión quedaba un poquito de duda, pero en el control prácticamente desaparecen. Entonces esto fue considerado como una pseudo progresión. La área de necrosis, obviamente cuando tenemos lesiones parenquimatosas previamente tumorales, son lesiones radioinducidas, puede darse desde 3 meses o hasta años. Esta lleva una evolución o a la estabilización, a la regresión o a un crecimiento continuo con edema y puede ser hasta letal la radionecrosis. Por resonancia vamos a tener disminución en el ADC, también en la afección de anisotropía en el DTI y del volumen sanguíneo cerebral relativo. Y en la espectroscopía vamos a tener un importante aumento de lípidos o lactatos y obviamente aplanamiento de los demás metabolitos. Este es un ejemplo de la literatura donde vemos unas zonas de renocrosis. Muchas de las lesiones con este comportamiento de reforzamiento y deshilachado, aunque esté engrosado, todavía en este momento tiene tumor, pero en este momento hay que considerarlo como un tipo de radionecrosis. Vean la espectroscopía, el patrón de espectroscopía que vamos a tener habitualmente, con importante pico de lípidos o lactato, y obviamente todos los demás metabolitos se aplanan. En este caso, una lesión intraaxial arriba, tumoral del lado izquierdo, con reforzamiento en la periferia, sin perfusión, y vean cómo prácticamente los metabolitos aumenta aquí el pico de acetil aspartato, y en la de abajo, en esta hilera de abajo, como tenemos esta lesión heterogénea con reforzamiento intenso, algunas zonas con mayor captación, y vean como si tenemos aún todavía tumor en este nivel, con la presencia de lípidos. Entonces, esto es una lesión que todavía tiene tumor, y la de arriba pues prácticamente no tiene actividad. Nada más para tomar en cuenta la pseudorespuesta en estos pacientes, cuando hay disminución de la captación de contraste por una estabilización, se da por esto, por una disminución de la captación de contraste, por una estabilización de la barrera hematoencefálica y obviamente por una disminución en la permeabilidad. Y obviamente estos van a ser por lesiones tratadas con antiangiogénicos. Vean como en este ejemplo tenemos la lesión tumoral pegada al cuerpo calloso. Por medio del contraste prácticamente ya no tiene, o tiene un reforzamiento muy X. Perdón, este es el T1 contrastado, estos son los FLAIR, este es de esta lesión. Entonces vean cómo el FLAIR tiene nada más predominando hiperseñal en esta región, pero vean cuando, aunque no haya reforzamiento por el mismo tratamiento, la lesión ya tiene diseminación por los tractos de sustancia blanca. Entonces esto le llamamos una pseudo respuesta porque prácticamente nosotros podemos tener esto. Y como conclusión, esperemos que hayan disfrutado la charla nuevamente. Seamos más proactivos para realizar cosas, para acercarnos más al diagnóstico. Siempre es fundamental inmiscuirnos con el cuadro clínico y obviamente con los antecedentes que podamos tener, y aprovechemos todas las herramientas que tenemos y que nos dan los proveedores para realizar nuestro trabajo. Definitivamente muchas de las ocasiones nosotros no podemos hacerlo si no tenemos todas las herramientas necesarias. Pidan las aplicaciones que sean necesarias, investiguen, lean. Hoy hay donde leer y donde nos podamos ayudar. Espero que les haya gustado y muchas gracias por la invitación y gracias nuevamente al Centro Médico.